En nuestra sesión de hoy vamos a hablar de lo que es el transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Por principio tendremos que hablar un poco de lo que son las generalidades de la célula, sus organelos, para ya entrar de lleno a lo que es la membrana celular y como tal el transporte de sustancias a través de la membrana celular y qué se ocupa y qué se necesita para que se dé este transporte de manera adecuada. Comencemos, muchachos. Hablaremos un momento de lo que es la célula, conocida como tal como la unidad funcional o básica de toda la vida. Esta unidad, esta estructura, va a tener todas las características de la vida, de cualquier ser vivo, lo que es la organización, la homeostasis, la irritabilidad, el metabolismo, el crecimiento y su desarrollo. Va a tener una reproducción y por lo tanto va a tener una adaptación. Todas estas características las vamos a encontrar dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Para que todas estas características se lleven a cabo, tienen que estar compuestas por diferentes organelos que van a ser los encargados de llevar la homeostasis, su crecimiento, desarrollo y metabolismo, de los cuales vamos a hacer un pequeño recordatorio de cada uno de ellos. Como un breve repaso de lo que son los organelos, vamos a revisar un poco de cada uno de ellos. Comenzaremos con uno de los más importantes, como es el núcleo. Este parte de sus funciones, aparte de contener todo el material genético de nuestras células, va a tener la función de que indica qué proteína es la que se va a producir. Se va a utilizar ese ADN para producir proteínas nuevas. Este organelo que se va a apoyar de lo que es el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso va a ser el encargado de tener los ribosomas que van a ser parte del proceso de traducción para la formación de nuevas proteínas. Estos dos organelos van a trabajar en conjunto con nuestro siguiente organelo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo que va a hacer es la distribución, el empaque y agregado de moléculas de naturaleza no proteica a las proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Él es el que le va a dar un orden. El aparato de Golgi es quien ya tiene las proteínas y él se va a encargar de irlas acomodando para que tengan un orden dentro de nuestra célula. Dentro de nuestra célula, algunos otros de los organelos que vemos son las vesículas. Las vesículas son pequeñas como burbujas que van a hacer que su función es transportar las proteínas que ya se produjeron, que ya están en nuestra célula, para poderlas llevar afuera de la célula, y esas vesículas son como su vehículo, son pequeñas como burbujitas dentro de la célula. Uno de los organelos más importantes y al que más nos vamos a enfocar es la membrana celular. La membrana celular es una barrera que va a dividir el medio interno de la célula con el medio externo. Esta tiene la capacidad que selecciona qué entra y qué sale. Es la encargada de permitir entradas y salidas a nuestra célula. Otro de los organelos que tenemos, pues bueno, es el citoplasma, que es una sustancia gelatinosa donde se encuentran los organelos. Es ese medio interno donde los organelos flotan y donde se mueven todas las sustancias. Otro de los organelos que tenemos y que pueden ir de 1 a 2 son los centriolos. Los centriolos confieren sentido y orden a la alineación de la división celular. O sea, estos organelos, su función primordial va a estar evocada a cuando la célula va a entrar en reproducción. Estos son los encargados de dar el orden y la distancia en la que se van a dar estas reproducciones. Bueno, otros organelos no menos importantes son los microfilamentos, que son los encargados de ayudar a mover los organelos, ¿sí? Y van a estar bajo la supervisión o las órdenes de lo que es el centriolo. Por lo tanto, su función nuevamente va a estar enfocada primordialmente a los procesos de división celular. Tenemos los últimos dos, que es la mitocondria, que es como la batería,
la energía de nuestra célula, es donde se va a almacenar toda esa energía necesaria para los procesos de producción de unas nuevas proteínas, de las divisiones celulares. La mitocondria es la encargada de la producción de esa energía. Y por último tenemos el retículo endoplásmico liso, que se encarga de agregar grupos terminales a las cadenas de aminoácidos. ¿Esto qué quiere decir? Nos ayudan a la producción de proteínas. Estos son una breve revisión de lo que son los organelos. Nosotros, para los temas que nos interesan, nos vamos a enfocar en lo que es la membrana celular, que es con lo que vamos a seguir trabajando. Como ya lo mencionamos, en esta ocasión nos vamos a enfocar primordialmente a lo que es la membrana celular. Hablaremos un poquito de sus características, de esta capa que recubre toda nuestra célula. La primera es que es una capa delgada de micras y es elástica. Estas características le van a permitir la movilidad dentro de su medio donde se van a encontrar. Va a estar formada en mayor proporción por proteínas que van a ser de vital importancia para lo que es el transporte de las sustancias a través de dicha membrana, y también de una capa de lípidos. Estos lípidos tienen una distribución específica que vamos a ir analizando poco a poco, ya que de esta manera nos va a permitir entender el cómo es que pasan y entran y salen sustancias a nuestra membrana. Esa capa de lípidos es una estructura básica para la función de la membrana y tiene la característica que es una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica podemos observar en la imagen esas pequeñas bolitas azules que están en contacto con el medio externo de la célula y con el medio interno de la célula. Esta bicapa lipídica podríamos imaginárnosla como si fuera un mordisco de los helados que nos encontramos en la tienda. Galleta, en medio helado y abajo galleta. Más o menos sería una forma de hacer una semiología de cómo pudiera ser una membrana. Esta membrana tiene dos porciones, una parte hidrofóbica y otra que es hidrofílica. La hidrofóbica es la porción de ácidos grasos y la hidrofílica es la capa o la porción de fosfatos. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, las capas hidrofílicas son las que están en contacto con la parte externa de la célula y con la parte interna de la célula. Esas permiten el contacto con el agua, pero la parte hidrofóbica no. Esto tiene gran relevancia. ¿Por qué? Porque la capa externa de nuestra membrana permitiría el paso de cualquier sustancia, pero la parte intermedia no se los permitiría. Esto le confiere a nuestra membrana esa capacidad de ser selectiva, esa capacidad de poder determinar quién entra y quién sale de nuestra célula. Otra de las grandes características que tiene es que tiene grandes moléculas de proteínas globulares intercaladas a lo largo de toda esa capa de lípidos. Estas grandes proteínas globulares tienen varias funciones. Una de las principales es darle la estructura, el soporte y la fuerza a la membrana para permitir todo ese intercambio y que puedan tener una forma específica. Vamos a hablar ahora un poquito más de lo que son las proteínas que están dentro de nuestra membrana celular. Dentro de nuestra membrana celular vamos a encontrar que todas las proteínas van a estar constituidas o conformadas por glucoproteínas. Estas proteínas vamos a encontrar de dos tipos. Unas son las conocidas como integrales, que como su nombre lo menciona, integran, forman parte completamente de la membrana celular. Algunas tocando toda la estructura de la membrana celular, algunas otras solo
tocando una pequeña porción o una parte, una de las caras, aquí en nuestra imagen podemos observar algunos tipos de estas proteínas integrales. Estas son proteínas que su principal función va a ser la facilitación de la entrada y salida de las sustancias dentro de nuestra membrana, aparte de darle soporte y estructura a lo que son nuestras membranas celulares. Y por otro lado tenemos lo que son las proteínas de tipo periférico. Estas proteínas periféricas principalmente lo que van a hacer son marcadores, ya sea internos o externos. Algunas de ellas tienen otras funciones que un poquito más adelante vamos a ir mencionando. Estas proteínas tienen la característica que solo tocan alguna pequeña porción de la pared de la membrana celular. No entran como parte de sus funciones estar dentro de la estructura de soporte. Vamos a ir viendo que dependiendo de la proteína va a ser su función. Aquí encontramos que las proteínas tienen diversas funciones y vamos a ir viendo según el tipo de proteína cuál es su función. En este momento nos vamos a enfocar en los más relevantes para nuestro tema. Las proteínas conocidas como canal de ion. Estas proteínas son específicas para un ion. Para poder moverlo se necesita el ingreso del agua. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, primero, estas proteínas, al ser, como su nombre lo dice, canal de ion, permite el paso de un solo ion. Existen canales o proteínas específicas para el sodio, para el potasio, para el cloro. Van a permitir la entrada y salida de este elemento según sean las necesidades de la célula. Para que esas proteínas existan como canal de ion, tienen que ser proteínas que estén consideradas como integrales. No pueden ser proteínas periféricas, ya que ese ion va a entrar de la parte externa a la interna o de la interna a la externa. Por eso es indispensable que sean proteínas integrales. La membrana tiene algunos canales muy específicos que van a depender de las necesidades de cada célula. Estos canales se van a encontrar dispersos alrededor de todo lo que es la membrana. Estas proteínas tienen en la parte central un poro que tiene tanto las características de carga eléctrica como de forma y tamaño específico para cada ion. Por eso no se pueden compartir con ningún otro tipo de ion estos canales. La proteína transportadora también es una proteína que es integral. Estas proteínas van a transportar sustancias específicas a través de la membrana. Uno de los ejemplos que pudiéramos utilizar podría ser lo que son los aminoácidos. Los aminoácidos es parte de la materia prima para que las células generen y produzcan las nuevas proteínas por indicaciones del núcleo y con ayuda de los retículos endoplásmicos, tanto liso como el rugoso. Estas proteínas lo que van a hacer es como si fuera una barca. Van a recoger la sustancia y van a ir atravesándola para que puedan entrar al medio interno de la célula. Estas proteínas tienen una forma específica, nuevamente, para cada sustancia, cosa muy distinta que sucede en las de canal de ion, que solo pueden pasar pequeños iones. Los aminoácidos son sustancias más complejas, más grandes, por lo que necesitan una proteína específica. Otro tipo de proteínas que vamos a poder encontrar a lo largo de nuestra membrana celular son las proteínas que son consideradas como receptores. También son proteínas que son integrales. Estas proteínas receptores van a tener la función de recibir sustancias del medio externo de la célula para que tengan funciones específicas en ciertos órganos o dentro de la misma célula. Un ejemplo de esto pudiera ser lo que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es generada por la hipófisis, llega directamente a nuestro riñón y cuando llega a estos receptores que se encuentran en las células del riñón,
lo que hacen es se unen al receptor. La sustancia, que en este caso es la hormona antidiurética, deja una indicación, como su nombre lo dice, antidiurética. Evita que el paciente siga orinando en exceso. Llegan, se posan dentro de ese receptor y automáticamente las células del riñón empiezan a retener agua y evitan que siga produciéndose una gran cantidad de orina. Este pudiera ser un ejemplo de lo que son las hormonas de tipo receptor. Pero así como este podemos encontrar una gran variedad dentro de nuestro cuerpo. Hasta antes de esta proteína habíamos estado hablando única y exclusivamente de proteínas integrales. A partir de este tipo de proteína, que son las proteínas que tienen función de enzima, vamos a ver que estas proteínas tienen o pueden ser integrales o periféricas. Estas proteínas lo que van a hacer es catalizar reacciones dentro o fuera de la célula. ¿A qué nos referimos con que van a catalizar? Van a acelerar. Esa es la función, que estas proteínas van a acelerar algún tipo de reacción. Un ejemplo que pudiéramos utilizar, por ejemplo, pudiera ser el consumo de leche. La leche, como lo hemos visto, lo hemos hablado alguna vez, tiene lo que es una proteína, que es la lactosa. La lactosa va a necesitar de una enzima, que es la lactasa, para que pueda ser desdoblada y pueda ser consumida. Con el paso del tiempo, los seres humanos vamos perdiendo esa enzima y por eso para mucha gente se genera lo que es la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque esa proteína que funcionaba como enzima dentro de las células de nuestro tubo digestivo dejan de tener esa función y ya no pueden catalizar de manera adecuada lo que son los lácteos. Proteínas de enlace son proteínas que pueden ser ya sea integrales o periféricas. Estas proteínas también son conocidas como linked por su nombre en inglés. Estas proteínas tienen la finalidad de ser filamentos que pueden estar dentro de la célula o por fuera de la célula. Van a servir para dar estabilidad a la misma. En algunas ocasiones, estos filamentos también pueden ser de utilidad para el movimiento de la misma célula. Estos filamentos son indispensables en algunos tipos de células que presentan mayor movimiento. Las últimas proteínas que vamos a abordar son las proteínas que tienen la función de ser marcadores celulares. Estas proteínas que tienen la función de ser estos marcadores van a servirnos para poder distinguir las células que son propias de nuestro cuerpo con las células que son ajenas a nuestro cuerpo. Un ejemplo, pudiéramos hablar de lo que es nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune o de defensa va circulando por toda nuestra sangre y cuando encuentra o detecta una célula que no es de ella, ya sea una bacteria o un virus, estos marcadores, estas células, estas proteínas que se encuentran alrededor de nuestras células, a la hora de tocar, hacen como un escaneo. Si ese escaneo sobre esa célula no la reconocen como célula propia, le ponen una marca. Esa marca va a permitir que todo nuestro sistema de defensa vaya y actúe sobre esa célula o sobre ese grupo de células que tengan las mismas características. Estas proteínas son indispensables para que todo nuestro sistema de nuestro cuerpo funcione. De otra manera, nuestro sistema de defensa no tendría ninguna función. Bueno, con esto vamos a dar por concluido la parte de lo que es el transporte y las proteínas. En nuestra próxima sesión ya vamos a hablar de los tipos de transporte y cómo nos van a ayudar para nuestro sistema nervioso.